¿Alguna vez te has detenido a pensar que, quizás, el mapa del mundo que conoces es una mentira? Nos enseñaron que existen fronteras, soberanía y países independientes. Nos dijeron que cada nación decide su propio destino. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo una ilusión óptica? Una obra de teatro montada para que duermas tranquilo por las noches, mientras en las sombras, una sola mano mueve todas las piezas del tablero. Míralo bien. No se trata de emperadores romanos con coronas de laurel, ni de mongoles a caballo arrasando ciudades. El nuevo imperio no necesita plantar su bandera en tu suelo para ser tu dueño. No necesita cambiar el nombre de tu país. Solo necesita dos cosas: tu deuda y tu miedo. Bienvenidos a la realidad que no sale en los noticieros de las 9. Hoy no vamos a hablar de democracia. Hoy vamos a hablar de hegemonía. Porque mientras tú estás preocupado por el precio de la gasolina o la última tendencia en redes sociales, en despachos cerrados en Washington, D.C., se está decidiendo si mañana hay paz o hay fuego en el otro lado del mundo. La pregunta que todos susurran pero nadie se atreve a gritar es: ¿Estados Unidos quiere ser el dueño del mundo? O peor aún, ya lo es y simplemente nos deja jugar a tener libertad. Para entender esto, tienes que dejar de mirar la superficie. Tienes que mirar los patrones. ¿Por qué de repente un país al otro lado del globo se convierte en el enemigo número uno? ¿Por qué Ucrania, Venezuela e Irán están en los titulares todos los días? No es casualidad. En geopolítica, la casualidad no existe. Solo existen los planes a largo plazo. Imagina un pulpo gigante. Su cabeza está en Norteamérica, pero sus tentáculos están en todas partes. Uno estrangula la economía de un país rico en petróleo en Sudamérica. Otro sostiene un escudo de armas en Europa del Este. Otro más vigila con un ojo digital cada movimiento en el Medio Oriente. Durante los próximos minutos vamos a diseccionar esta bestia. Vamos a ver cómo Estados Unidos ha perfeccionado el arte de la guerra moderna. Ya no se trata siempre de desembarcar Marines en una playa. A veces es más efectivo financiar una revuelta, congelar cuentas bancarias o armar a un vecino para que pelee tu guerra por ti. Es la estrategia del titiritero, mover los hilos sin que nadie vea tus manos. Piensa en Ucrania. ¿Es realmente una defensa de la libertad? ¿O es el tablero de ajedrez donde se sacrifica a los peones para desgastar al rey enemigo? Piensa en Venezuela. ¿Es preocupación humanitaria o es la desesperación por controlar la mayor reserva de petróleo del planeta justo cuando la energía se vuelve escasa? Piensa en Irán. ¿Es miedo a una bomba nuclear o es la necesidad de eliminar al último obstáculo para el control total de la ruta energética más importante del mundo? Lo que vas a escuchar a continuación podría cambiar tu forma de ver las noticias para siempre, porque una vez que ves los hilos, ya no puedes dejar de verlos. La historia oficial dice que el colonialismo terminó en el siglo XX. ¿La realidad? La realidad es que el colonialismo solo se volvió invisible, más sofisticado y mucho más letal. Prepárate, porque vamos a entrar en la zona de guerra. No en el campo de batalla, sino en la sala de estrategia donde se decide quién vive, quién muere y quién paga la cuenta. ¿Estados Unidos quiere el mundo? Quizás la respuesta no sea un sí o un no. Quizás la respuesta es que ya lo compraron y nosotros somos los inquilinos que no leímos la letra pequeña del contrato. Para entender cómo funciona la maquinaria de dominación mundial, no mires dónde caen las bombas. Mira dónde suben las acciones de la bolsa. Y no hay mejor ejemplo en la historia moderna que lo que está ocurriendo ahora mismo en las llanuras de Ucrania. La narrativa oficial te dice que esto es una lucha del bien contra el mal, David contra Goliat, la democracia contra la tiranía. Y claro, es una historia conmovedora, perfecta para venderte la necesidad de enviar miles de millones de dólares de tus impuestos a un lugar que muchos no podrían señalar en un mapa hace 3 años. Pero, ¿qué pasa si apagamos la televisión y encendemos el cerebro?
Lo que estamos presenciando no es una defensa de la soberanía ucraniana por parte de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es la ejecución perfecta de una guerra proxy. ¿Sabes lo que es eso? Es el sueño húmedo de cualquier imperio. Destruir a tu rival geopolítico sin derramar una sola gota de tu propia sangre. Piénsalo fríamente. Estados Unidos ha logrado arrinconar a Rusia, desgastar su ejército y aislarla económicamente del mundo occidental. ¿Y cuál ha sido el costo para Washington? 0 soldados americanos en bolsas para cadáveres. El precio lo están pagando las ciudades ucranianas reducidas a escombros y una generación entera de hombres jóvenes enviados al frente. Estados Unidos pone las armas, Ucrania pone los muertos. Es un intercambio macabro, pero geopolíticamente brillante. Pero hay una capa más profunda, una que huele a dinero fresco y pólvora. Observa quiénes son los verdaderos ganadores de este conflicto. Mientras tú sufres la inflación, las acciones de gigantes armamentísticos como Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman se han disparado hacia la estratosfera. La guerra es, ante todo, un negocio. Y para el complejo militar industrial de Estados Unidos, la paz es una mala noticia. Necesitan conflictos eternos para mantener las fábricas funcionando. Y aquí viene el dato que te helada la sangre. Nada de esto es gratis. Esa ayuda que ves en los titulares, esos paquetes de miles de millones de dólares, no son regalos, son préstamos. Son hipotecas sobre el futuro de una nación. A través de la ley de préstamo y arriendo, Estados Unidos se está asegurando de que, cuando el humo se disipe, Ucrania le pertenezca. No estamos hablando solo de devolver dinero, estamos hablando de activos reales, tierras de cultivo, infraestructura, energía. Empresas como BlackRock ya están haciendo fila, firmando acuerdos para la reconstrucción de Ucrania. ¿Te das cuenta de la jugada maestra? Primero financias la destrucción vendiendo las armas y luego financias la reconstrucción cobrando los intereses. Ganan si hay guerra y ganan cuando llega la paz. Además, mira lo que le ha pasado a Europa. Antes del conflicto, Europa tenía acceso a gas barato y mantenía cierta independencia industrial. Hoy, tras el misterioso sabotaje de los gasoductos Nord Stream, del cual convenientemente ya nadie habla, Europa se ha visto obligada a comprar gas licuado de Estados Unidos a precios mucho más altos. El resultado, una Europa más débil, dependiente y subordinada a Washington. Han eliminado a un competidor económico disfrazándolo de alianza militar. Entonces, ¿Estados Unidos quiere salvar a Ucrania o simplemente está utilizando el país como un bate de béisbol para golpear a Rusia, sin importarle que el bate se rompa en 1000 pedazos durante el proceso? La intervención moderna no busca la victoria rápida, busca el conflicto perpetuo, la dependencia económica y el control absoluto de los recursos estratégicos. Pero si crees que esto es brutal, espera a ver lo que están haciendo en su propio patio trasero, porque si en Europa usan guantes de terciopelo, en Latinoamérica se los quitan para usar el puño de hierro. Si cruzamos el Atlántico y bajamos hacia el sur, la estrategia cambia. En Ucrania el negocio es el ruido, las explosiones y la venta de misiles. Pero en Venezuela el arma elegida es el silencio. El arma es el hambre. Durante décadas, Washington ha considerado a Latinoamérica no como un continente de naciones hermanas, sino como su patio trasero. Y la regla número 1 del patio trasero es: nadie toca mis juguetes. Pero Venezuela no es un juguete cualquiera. Venezuela está sentada sobre la mayor reserva de petróleo probada del planeta. Debajo de sus pies hay más energía que en Arabia Saudita, más que en Estados Unidos, más que en Rusia. Y ese es su pecado imperdonable. La narrativa oficial te dirá que Estados Unidos sanciona a Venezuela porque ama la democracia y odia a los dictadores. Suene noble, ¿verdad? Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Arabia Saudita es uno de los mejores amigos de Washington? Allí no hay elecciones, ni derechos humanos, ni libertad de prensa. Pero hay algo que sí tienen: obediencia. Venden su petróleo en dólares y compran armas americanas. Venezuela, en cambio, cometió el error de querer ser dueña de su propia riqueza. Aquí es donde entra la guerra híbrida.
No necesitan invadir Caracas con tanques. Es más barato y menos escandaloso imponer un bloqueo económico brutal. Imagina que cierran todas las puertas y ventanas de tu casa y te prohíben salir a comprar comida o medicinas. Y luego, cuando estás famélico y enfermo, te culpan por no saber administrar tu hogar. Eso es lo que han hecho. Han congelado activos, han perseguido buques petroleros en alta mar como si fueran piratas modernos y han prohibido el comercio. El objetivo no es liberar al pueblo venezolano. El objetivo es hacer que la economía grite, una vieja táctica de la CIA. Quieren que la situación sea tan insoportable que la gente, desesperada, destruya su propio país desde adentro para entregárselo en bandeja de plata a las corporaciones extranjeras. Y aquí viene la prueba definitiva. Fíjate en lo que pasó cuando estalló la guerra en Ucrania y Estados Unidos prohibió el petróleo ruso. De repente, los precios de la gasolina subieron en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? ¿Llamaron a la democracia? No. Enviaron delegaciones secretas a Caracas. De la noche a la mañana, el enemigo mortal se volvió un socio necesario. Le dieron licencia a Chevron, la gigante petrolera americana, para volver a sacar petróleo venezolano. ¿Dónde quedaron los principios? ¿Dónde quedó la lucha por la libertad? Se esfumaron en el momento en que el imperio necesitó llenar sus tanques. Esto te demuestra que no existen amigos ni enemigos, solo intereses. Venezuela es vista como una gasolinera gigante que se rebeló y el castigo es el aislamiento hasta que vuelva a aceptar al gerente impuesto por el norte. No quieren una Venezuela próspera, quieren una Venezuela dependiente. Quieren que el petróleo del Orinoco fluya hacia las refinerías de Texas a precio de remate. Es el colonialismo del siglo XXI. No te quitan la tierra con una bandera, te la quitan con una deuda impagable y sanciones que estrangulan tu futuro. Pero si crees que el control del petróleo es el juego final, te equivocas. Hay algo más grande. Hay un punto en el mapa que conecta Oriente y Occidente, un lugar donde la religión, la política y la guerra nuclear se encuentran. Si Venezuela es la gasolinera, nuestro siguiente destino es el detonador. Ahora, déjame llevarte al lugar donde se cruzan todos los caminos del mundo, el Medio Oriente. Y en el centro de ese huracán de arena y sangre está Irán. Si has visto las noticias en los últimos 20 años, sabrás que Irán es presentado como el coco, el villano definitivo. Te dicen que son fanáticos, que quieren borrar a sus vecinos del mapa, que están construyendo una bomba nuclear para destruir la civilización. Pero, ¿te has preguntado por qué Estados Unidos está tan obsesionado con un país que no ha invadido a nadie en los últimos 200 años? La respuesta no está en las mezquitas, ni en los laboratorios nucleares. La respuesta está en el mapa y en tu billetera. Miremos el mapa. Irán controla el estrecho de Hormuz. Es una franja de agua ridículamente estrecha, pero por ahí pasa el 20% del petróleo que consume el mundo entero. Es la yugular de la economía global. Si Irán decide cerrar ese grifo, el mundo se detiene en seco. Las bolsas colapsan, los precios se disparan y Occidente entra en pánico. Estados Unidos no puede permitir que nadie tenga la mano puesta en ese interruptor si no es uno de sus aliados obedientes. Pero hay algo aún más peligroso que cerrar el estrecho: dejar de usar el dólar. Aquí está el secreto mejor guardado del imperio americano. Su poder no viene solo de los portaaviones, viene del petrodólar. Desde los años 70 hay un pacto no escrito. Si quieres comprar petróleo en el mercado internacional, tienes que usar dólares americanos. Esto obliga a todo el mundo a demandar dólares, manteniendo la economía de Estados Unidos a flote artificialmente. ¿Y qué ha hecho Irán? Irán ha cometido la herejía suprema. Ha empezado a vender su energía en otras monedas, en yuanes chinos, en rublos rusos, en rupias indias. Ha desafiado al dios dólar, y la historia nos enseña qué le pasa a los líderes que intentan esto. Saddam Hussein quiso vender petróleo en euros. Ya sabemos cómo terminó. Gaddafi quiso crear una moneda de oro africana. Ya sabemos cómo terminó.
Irán es el último bastión de resistencia en la región que se niega a arrodillarse ante el sistema financiero de Washington. Por eso las sanciones, por eso el aislamiento, por eso el asesinato de sus generales con drones en aeropuertos extranjeros, un acto de guerra que, si lo hubiera hecho cualquier otro país, habría desatado la Tercera Guerra Mundial al instante. El programa nuclear es la excusa perfecta, el MacGuffin de esta película. ¿De verdad crees que a Estados Unidos le preocupan las armas nucleares? Israel tiene bombas nucleares no declaradas y nadie dice nada. Pakistán tiene bombas nucleares y es un aliado. El problema no es la bomba. El problema es quién tiene el dedo en el botón. Washington no tolera que un país soberano tenga la capacidad de decir no y tener con qué respaldarlo. Lo que vemos en Irán es un asedio medieval con tecnología del siglo XXI. Ciberataques como Stuxnet que destruyen centrifugadoras, científicos asesinados en las calles de Teherán y una campaña mediática constante para prepararte a ti, el espectador, para la guerra. Quieren que, cuando caiga la primera bomba americana, tú aplaudas pensando que están salvando al mundo, cuando en realidad solo están asegurando su hegemonía. Ucrania fue el desgaste, Venezuela fue el saqueo, Irán es el sometimiento. Pero si unimos todas estas piezas, el rompecabezas final es aterrador. No se trata de países aislados, se trata de un plan maestro, un plan para un mundo donde solo existe una ley, una moneda y un dueño. Y ese dueño está empezando a caer. Si has llegado hasta aquí, ya tienes las piezas del rompecabezas. Ahora alejémonos un poco y miremos la imagen completa. Ucrania no es solo una guerra en Europa, es el intento de quebrar a una superpotencia rival usando sangre ajena. Venezuela no es una crisis humanitaria, es un secuestro de recursos energéticos a plena luz del día. Irán no es una amenaza nuclear, es el último obstáculo para el control total del sistema financiero global. ¿Ves el patrón? No son eventos aislados, son tentáculos de la misma bestia. Estados Unidos no quiere ser el dueño del mundo en el futuro, actúa como si ya lo fuera y está castigando a cualquiera que se atreva a cuestionar su título de propiedad. Pero aquí está la verdad más inquietante de todas, la que realmente les quita el sueño a los generales en el Pentágono y a los banqueros en Wall Street. El imperio está cayendo. La historia nos enseña que cuando un imperio es fuerte, negocia. Cuando un imperio es débil y tiene miedo, ataca. La agresividad que vemos hoy, las sanciones desmedidas, las guerras proxy y la retórica apocalíptica no son signos de fuerza, son los zarpazos de un animal herido. El mundo está cambiando, nuevas potencias se levantan, el dólar se tambalea, las naciones se están cansando de pedir permiso para existir. Y es precisamente en este momento de declive cuando el dueño del mundo se vuelve más peligroso. Porque no hay nada más letal que un rey que ve cómo se le escapa la corona de las manos. Están dispuestos a quemar el tablero antes que dejar que otro juegue en él. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Estados Unidos quiere ser dueño del mundo? La respuesta es más terrorífica. Creen que el mundo es suyo por derecho divino y están dispuestos a arrastrarnos a todos al abismo para demostrarlo. La próxima vez que leas un titular, que veas una crisis estallar repentinamente en un país rico en recursos, o que te vendan a un nuevo villano de película, pregúntate, ¿a quién beneficia esto? Sigue el dinero, sigue los recursos, sigue el rastro de las armas, y encontrarás, invariablemente, que todos los caminos conducen al mismo lugar. La realidad es un escenario, y tú estás en la primera fila, pero ahora, por primera vez, puedes ver los hilos. Ya no eres un espectador pasivo, ahora sabes lo que buscan. Y el conocimiento es la única arma que no pueden quitarte. Mantente alerta, cuestiona todo, porque en un mundo de mentiras universales, decir la verdad es un acto revolucionario. Si este video te ha abierto los ojos, si te ha hecho ver lo que intentan esconder en las sombras, entonces eres uno de los nuestros. Dale al botón de me gusta para que el algoritmo no pueda enterrar esta verdad. Suscríbete y activa la campana,
porque en nuestro próximo video vamos a destapar algo aún más oscuro, algo que tienen justo delante de tus narices y no quieren que veas. Hasta la próxima.